Muy buenas tardes, amigos y amigas del Pensador.io, un medio de comunicación que ya tiene presencia continental y que tenemos más de 25.000 lectores únicos en Chile y en todos los países del continente. También en España, también en Estados Unidos. Hoy nos juntamos, como cada viernes, a hablar deslenguadamente. Significa un análisis de la realidad, un análisis de lo que nos está pasando, sobre todo desde el punto de vista político, pero también social, cultural, con un gran carácter histórico. Como siempre, nos acompaña la historiadora, doctora en historia, Patricia Arancibia Clavel. Nos acompaña también el arquitecto, exdiputado, ex embajador Patricio Ales, gran artista también, que acaba de publicar su libro de croquis. Nos acompaña el abogado Pedro Barría, que ha tenido una larguísima trayectoria en la Vicaría de la Solidaridad y que hoy día se dedica también a temas de salud. Y el profesor de historia y doctor en comunicación estratégica, Hugo Cox. Bienvenidos, chiquillos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están este día viernes? El hombre, Yo el quería hombre saludar lobo político. yo quería saludar la presencia de dos personas que me permití invitar, que son la destacada y conocida artista formada en la Universidad de Chile y en Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes, doña Eva Holz, que además la próxima semana tiene su taller abierto en su antigalería, sábado y domingo, y está ahí en Instagram con una venta extraordinaria de cuadros y tiene una producción muy rica. Y a don Álvaro Bindis, uno de los grandes artistas, yo me he permitido con atrevimiento calificarlo de artista de gran expresión de arte urbano, pero es mucho más que eso. Como yo soy arquitecto, le tengo una admiración especial por su expresión, el Puente Loreto, el letrero de Valdivieso, la Torre de Costanera, los edificios, el Parque Forestal, en fin, tantas obras. Álvaro Inde es uno de los grandes artistas en este momento en Chile y hace, además de pintura directa, tiene grabados y chicles. Me alegro mucho que estén aquí participando de este programa. Yo quisiera agregar que Álvaro Bindis también es amigo mío y me siento muy orgullosa de esa amistad y obviamente que también me adhiero a las palabras de Pato. Es un excelente pintor, un pintor realista, urbano, fantástico. Y también le quiero dar la bienvenida a Camila Sánchez, una periodista joven que está interesada obviamente en los temas de actualidad. Necesitamos gente joven que se interese por lo que está pasando en Chile, una gran emprendedora, se maneja muy bien también en todo lo que es las redes sociales, así que bienvenida también Camila a esta conversación. Bueno, a ellos y también a todos quienes nos acompañan de manera tradicional. También está María de Los Ángeles Swinburne, que ha sido parte de nuestro público desde que empezamos a abrir este foro al público. Les recuerdo que esto lo estamos grabando en día viernes 11 de noviembre, pero que a partir del sábado a primera hora ya queda instalado en el YouTube de elpensador.io. Ahí usted se puede suscribir y también se le va a ir avisando cada vez que esté arriba. Y también lo estamos subiendo al Instagram del Pensador.io, donde también nos ha ido bastante bien con las visualizaciones. Bien, partimos. Don Hugo Cox, el micrófono es suyo para que nos dé el pie forzado de esta semana. A ver, esta semana ha tenido dos elementos que yo creo que hay que retomar. Por un lado, una violencia descrita ampliamente en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa. No sé cuántos asesinatos han habido esta semana, pero una cantidad enorme para los estándares nuestros. El viaje del presidente a la Araucanía, que debe haber terminado ya y cuyas conclusiones todavía no las tenemos. Hay que recién se está desenvolviendo ese elemento. ¿Sí, Patricio? No, estoy haciendo una señal al director. Ah, ya. Junto con eso, yo quisiera un poco darle un marco a esto. Tenemos una situación económica compleja, con un costo de la vida en constante alza, una cesantía que va en aumento, una crisis que
de seguridad que se ha desatado sin un control. Y lo otro que hay es un aumento sostenido a la desobediencia frente a la ley. El respeto a la ley, el respeto a la autoridad ha ido desapareciendo en forma rápida. Por lo tanto, esta violencia se manifiesta en los colegios. Acuérdense lo que pasó en el Instituto Nacional, una de muchos expresidentes del país, que un niño en un recreo, un joven en un recreo, es acuchillado. En otros colegios he sabido de violaciones que han habido de compañeros a las compañeras. Es decir, hay una violencia instalada en la sociedad que requiere de una cirugía mayor. Esta violencia está vinculada a grupos armados del narcotráfico y a montoneras con una motivación política, porque son montoneras, con una motivación política que hacen que el estado de la situación actual sea altamente complejo. Por lo tanto, nos enfrentamos a un tema que para mí siempre ha sido muy relevante y lo hemos conversado en reiteradas oportunidades. Hay un estado de descomposición muy fuerte. Y ese estado de descomposición, el gobierno no lo ha podido manejar, ni este ni el anterior, porque se viene arrastrando esto hace mucho tiempo. Pero no es tan solo el problema del gobierno, es un problema de que el sistema para poder gobernar sobre el imperio de la ley ha ido fracasando, ha ido entrando lentamente en contradicciones y nos tiene embarcados en esta situación. Por otro lado, esto da cuenta de que está surgiendo y ya está instalada una anomia. Y esa anomia lleva primero a sensaciones de incertidumbre, a la desconfianza de unos con otros, desconfianza en el vecino, desconfianza en el que va en la calle, en fin, hay una desconfianza instalada en la sociedad. Y por otro lado, todos, ¿no es cierto?, lleva a que la sociedad sienta una impotencia frente a este escenario. Y por lo tanto, lo que surge ahí normalmente es un estado absoluto de degradación social. Hoy día escuchaba un señor que entrevistaba en un noticiario que fue asaltado ayer en Cerrillo y que el hijo le decía: papá, tenemos que armarnos. ¿Por qué? Porque no sintieron la defensa del Estado. No llegó el Estado cuando ellos lo solicitaron, o sea, no llegó ningún carabinero. Y cuando van a una comisaría le dicen: no podemos ir porque no es nuestra jurisdicción. Es decir, abandono total de las instituciones del Estado encargadas, ¿no es cierto?, del orden y de la seguridad. Eso es lo que está sintiendo la ciudadanía. Y esto es un escenario, pero óptimo para el populismo, tanto derecha o de izquierda. Y se instala. Y cuando este proceso se inicia, el riesgo para la democracia es mayor. Dejo planteados los temas, conversemos. Patricio, Mira, sí, está Miguel Concha avisando que está llamando y que a ver si tú puedes comunicarte con él de alguna manera para incluirlo, porque dice que le exigen una serie de condiciones, suscribirse, pagar y no sé qué cosas más. Si quieres, le pagas tú como cosa generosa tuya, pero para que pueda hablar. Mira, no es una broma eso, pero Miguel Concha está esperando instrucciones porque no puede ingresar al programa. Y quiero dar me alegro de la sorpresa que tengo de que alguno de nosotros invitó, no yo, a Patricio Tombolini, a quien le tengo mucho aprecio por su entrega en la lucha por la democracia. Patricio, un abrazo. Mira, No, estoy safe. Hola, ¿cómo están? Ahí sí. Ahí sí.
El cuadro que señala Hugo es muy focalizado en materias que me interpretan plenamente y creo que la preocupación es muy cierta. Algunas personas en medio de esta crisis que tiene el gobierno de tener un aprecio del solo el 26%, no hay ni un gobierno en los últimos 40 años que haya tenido a los 8 meses un aprecio de solo el 26%, y han creído necesario transformar el viaje a la Araucanía como un viaje de extraordinario éxito, y se han hecho grandes valoraciones porque el señor presidente Boric ha hecho una valoración de la situación, expresando que efectivamente existe terrorismo en la Araucanía. Yo quiero decir que yo no puedo hacer un aplauso por eso. A mí yo lo hubiera aplaudido al presidente, si el presidente hubiera dicho de que pide disculpas a nombre de su gobierno de haber mantenido durante casi 10 meses una mirada, no sé cómo calificarla, pero una mirada completamente errada y distante de la realidad de las acciones terroristas que han habido en la Araucanía. Yo más bien yo quiero expresar un reproche a lo que significa este reconocimiento tardío, porque considero que incluso lo anotaba para no salirme en ningún entusiasmo exagerado. Esto no es para aplaudir, esto es para decirle, presidente, no es para aplaudir. Y quiero decirle que si hubiera habido una disculpa de por qué se permitió usted y generó en sus ministros y en su gobierno la idea de que aquí no se podía usar la palabra terrorismo durante todos estos meses, es como para decir, mire, aquí hubo una equivocación. Así como dijo, y que me parece muy bien, que el viaje de la ministra del Interior, que seguramente fue conversado con él, fue inadecuado, improvisado y una imprudencia en que terminó en el fracaso que todos conocemos. Así también me hubiera gustado que hubiera dicho, mire, nos hemos equivocado durante meses, y no solo durante el gobierno, sino que durante la campaña, que el presidente hubiera dicho, fue un error haber generado una conducta, una actitud permisiva de esta especie de actitud de psicólogo comprensivo con que actúan algunos políticos cada vez que existen actos de violencia, como si se estuviera tratando de adolescentes en crisis a los cuales hay que expresarle primero la gran comprensión. Aquí se trata de adultos, de mayores, de gente que actúa con armas para generar terror. Yo eso lo encuentro muy grave. Entonces, esto quiere decir que considero pésimo que el presidente haya ido a la Araucanía. No. Yo lo encuentro valioso que haya ido a la Araucanía. Pero me hubiera gustado que le hubiera transmitido a sus funcionarios de gobierno la certeza que aquí no se puede ser permisivo. De la misma manera como se hizo con respecto a alguna violencia parecida a las que señala Hugo Cox durante los actos del estallido, en que daba lo mismo la persona que le estaban violando sus derechos humanos por reprimirlo con dureza exagerada, desproporcionada, porque pedía justicia social, que a la persona que se le detenía porque había incendiado una iglesia, o había destruido un kiosco de diario, o había tenido el placer de lanzar los muebles y los colchones de un hotel por las ventanas, como lo hizo una turba que fue detenida en parte y procesada. Y cuando estaban siendo detenidos y fueron detenidos, muchos políticos levantaron la voz diciendo, se trata de presos políticos. Por favor, discúlpenos a los que hemos sido presos políticos. Pedro Barría lo sabe. Los que hemos sido presos políticos hemos sido presos por las ideas. Y cuando fuimos detenidos y nos sacaban encadenados de las casas, nos decían por un decreto exento. ¿Y por qué motivo? Porque es exento, me dijeron a mí. ¿Y cuánta gente desapareció incluso por su carácter político? No mancillen lo que significa la causa de los presos políticos. Eso es muy dañino y es malo para el país, para el clima que hay hoy día. Estamos haciendo una constituyente, yo no quiero decir más que esto,
que a mí me hubiera gustado que el presidente hubiera dicho: estuvimos equivocados en la campaña y estuvimos equivocados en estos 10 meses y vamos a corregir estos errores. Patricia Arancibia, Pedro Barriga, ¿quién toma el testimonio? Sí, había levantado Está la ofrecido mano. el chat para que puedan expresarse los invitados por el chat. Álvaro, mira, obviamente que ha sido una semana caracterizada por la violencia, pero no solo ha sido una semana, sino que llevamos varios años, y sobre todo en este último gobierno con fuerza, por una violencia extremista y terrorista. A mí me molesta profundamente que no se haga la distinción clara y concreta entre delincuencia y terrorismo, porque la izquierda en este país, y la izquierda del Frente Amplio y la izquierda del Partido Comunista, ha tratado de mezclar las dos cosas, y cuando critica la violencia diciendo que es una violencia delictual. Y lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo específicamente, no solo en la Araucanía, sino en toda la región del sur, es una violencia que es de verdad terrorista. Lo que dijo el presidente Boric al, al aceptar que había sido un acto terrorista lo que pasó con el dueño de uno de los molinos, es una cosa de una obviedad tan obvia que pasa a ser noticia, y eso a mí me molesta, que pasa a ser noticia algo tan obvio. Lo que no es noticia y lo que debiera ser noticia es que realmente se empiece a aplicar la ley antiterrorista. Porque, y esto me lleva a hacer una mirada más bien histórica, y estaba revisando algunos papeles por otras investigaciones, y me encontré con un libro que yo escribí hace varios años atrás sobre la violencia política en Chile en la década del 60, viendo los hechos de violencia y la violencia verbal. Todo esto se inicia con la violencia verbal. Y aquí la violencia verbal y las faltas de respeto a la persona, a las personas, se inició, lo hemos dicho reiteradamente, ya en el gobierno de la Bachelet, de Michelle Bachelet, y nadie dijo nada, nadie dijo nada. Y esta violencia verbal fue creciendo, se fue haciendo una forma absolutamente común en los medios de comunicación, en la televisión. Vimos esas faltas de respeto, incluso al pensamiento diferente, al pensamiento, no al acto, como cuando una animadora de televisión echó de un programa a una persona, a Hermógenes Pérez de Arce, porque pensaba distinto, simplemente de un programa, Hermógenes Pérez de Arce. Es decir, llegamos de esta violencia verbal a la falta de respeto, a la violencia física, de una manera, en un proceso cada vez más profundo, lo que me lleva a recordar lo que fue la década del 60, lo que fue la década revolucionaria, lo que fue el fin de los 60 y los comienzos del 70. ¿Y qué me lleva a eso? A preguntarle a Hugo y a Pedro, y a Hugo específicamente, que maneja muy bien los temas históricos, a ver si está de acuerdo conmigo a pensar que los resultados finales, lo que uno espera ya frente a esto, es bastante parecido, guardando las proporciones de los contextos históricos que cambian las personas, pero no las estructuras, digamos, de lo que nos puede pasar. Hablábamos en el programa anterior de qué podía pasar a futuro en este ambiente tan enraizado en el que estamos. Pero recuerden que hoy día ya de verdad no hay paz. Es decir, lo que nos caracteriza como sociedad es la ausencia de paz. Entonces, desde una perspectiva histórica, yo creo que estamos viviendo un momento muy dramático, muy duro, más allá de la crisis económica, más allá de todo ese tipo de problemas de índole político. Estamos viendo un sistema que está cayendo porque ya la gente está viviendo en el miedo. El miedo es lo que impide que la gente pueda salir a la calle, el terror está inspirando, y nadie se atreve a separar
lo que es la delincuencia, el narcotráfico, que debe ser obviamente atacado, de lo que es realmente la causa ideológica que está detrás de gran parte de lo que nos sucedió en el estallido social y lo que está sucediendo en la Araucanía con la CAM y las otras organizaciones terroristas. Pedro Garriga. Gracias. Yo estoy leyendo un libro del ex juez Baltasar Garzón de España y me ha motivado a pensar varias de las cosas que plantea en el libro y tengo la impresión que hay dos lacras en el mundo que desde hace un tiempo largo a esta parte nos están llevando a la confrontación más terrible. Una de esas lacras es el supremacismo. El grupo elegido superior a los demás, que no respeta la igualdad ante la ley que proclaman las Naciones Unidas, sino que solo para sus cofrades, porque para el resto hay persecución, campo de concentración, tortura, expulsión. Ese supremacismo está en boga en el mundo y a mí me basta ver cómo se apoya, porque el lenguaje analógico dice mucho más que el lenguaje verbal, cómo se apoya en el estrado Trump, con ese desprecio hacia el resto y esa cara agria permanentemente como si estuviera comiendo limón, para darme cuenta que él considera a sus adláteres unos meros instrumentos para lo que él quiere, que es liquidar a todos los que piensan distinto. Una, yo decía, es el supremacismo, y otra es el maniqueísmo, que va de la mano del supremacismo. O estás conmigo o estás contra mí. Todos los problemas en forma binaria. Incluso los jóvenes más candorosos, que podríamos decir, ha llegado a haber una dicotomía terrible. El arte o la vida, ensuciando obras artísticas de patrimonio de la humanidad, el arte o la vida. Y yo digo el arte y la vida, porque la vida sin arte no es vida. Y el arte sin vida, ¿no es cierto?, no es arte. Yo creo que el mejor ejemplo de todo eso es el famoso Guernica de Picasso. Entonces, nosotros estamos en un momento en el cual no solo la doctrina de seguridad nacional, sino que también la doctrina del nacionalsocialismo, la doctrina del fascismo y la doctrina del comunismo se basan en el supremacismo y en el maniqueísmo. Somos los elegidos, tenemos derecho a estar encima y ponerle el pie encima a todos los demás. Entonces, vivir en un mundo así no es grato. Vivir en un mundo así es para vivir aterrado. O sea, se para un auto afuera y uno dice, me vienen a detener. O se junta una turba y dice, me van a apedrear. Entonces, el problema práctico es cómo se supera esto. ¿Quién da el primer paso para reconocer algo positivo en el que está al frente? Y sobre la base de ese reconocimiento construir conductas, actitudes, pensamientos distintos. Si Boris va a la Araucanía con todos los problemas que sea, va a la Araucanía. Es que fue en helicóptero, no debería ir en auto. Bueno, es que realmente en ese contexto no va a ser nunca posible entenderse. Porque el fin de la guerra de Vietnam comenzó cuando las palomas comenzaron a aislar dentro del Departamento de Estado y dentro del Pentágono a los halcones. Y ese problema de palomas y halcones está presente en todo. No hay ningún movimiento ni partido político monolítico, ninguno. Todos tienen fisuras. Que el ser humano está dotado de conciencia. Y puede haber algunos dentro de un partido que proclama el mal hacia los demás, que diga yo no estoy dispuesto a esto.
Entonces ahí es donde yo creo que está el problema. ¿Quién cruza primero el puente hacia los otros? Antes de darle la palabra a Hugo, que fue interpelado por Patricia, quería decir un par de cosas a propósito de esto también. Y también con algo personal, porque este debate de qué cosas son terroristas o no, primero, es un debate muy antiguo. No hace mucho, en el año 2014, si la memoria no me falla, hubo una serie de atentados, uno en una estación del metro, una señora perdió unos dedos de la mano, otro que habían encontrado una bomba a la salida de un eh, jardín infantil, y debo decir que entre esos también, hasta yo en lo personal recibí un atentado que pusieron un par de bombas en mi propia casa. Y fue a propósito de que y fue a propósito precisamente de que se estaba generando el debate sobre qué es lo que era terrorismo, si estas cosas eran o no terrorismo. Y se genera un debate que para mí es absolutamente estéril, es bizantino, basado en que unos dicen que el terrorismo solo puede venir de algunos tipos de agentes de la sociedad, como puede ser el Estado, y no entender que el terrorismo es cualquier acción que, como bien decía Patricia, genera o está orientada a generar terror en la población. Si ponen una bomba en un jardín infantil, si ponen una bomba en un metro, o si hacen acciones como de este tipo en la Araucanía, eso es terrorismo. Están destinadas no a robarle a alguien, no a que sería una delincuencia común. No, están destinadas a generar terror en general en la población. Eso es terrorismo, no tiene otro nombre. ¿No? Y cuando el presidente establece, y aquí viene la segunda parte, cuando el presidente establece que alguna de estas acciones es terrorista, no vale nada decir una declaración de intenciones respecto de ello si no viene acompañada por acciones. Si dice que es terrorista, entonces por favor aplique la ley de Sí, seguridad que pues. del Estado, aplique la ley antiterrorista, pero no se puede quedar solo en declaraciones. De otra manera, es absolutamente estéril. Eso, Gracias, Álvaro. Hugo, por ¿Estamos de favor. acuerdo? Patricia, tú me hacías una pregunta, ¿no es Sí. cierto? Yo te respondo sí, concuerdo contigo. Uy, No, me encanta, Hugo Cox, que estemos de acuerdo en tantas cosas, a pesar que estamos en desacuerdo en tantas otras, en los orígenes. pero, ¿Me nota, director? Sí, adelante, sí. ¿Me pero nota? lo que pasa, Pati, en mi opinión, y lo he dicho a través de este mismo medio, lo he escrito en varios artículos, aquí en este país se instaló el mismo drama que se nos instaló a nosotros en los años 70. ¿Cuál es la estrategia que se va a desarrollar? Que aquí se instaló una estrategia, que es la estrategia, por un lado, de acelerar las contradicciones, de avanzar, de que ganamos y tenemos el apoyo de todos y que vamos hacia adelante. Y la otra estrategia que se plantea en el socialismo democrático, saben que hay que ordenar la casa, hay que conversar, hay que dialogar y veamos qué es lo que realmente podemos hacer. Esas dos estrategias están en pugna y van a seguir en pugna por un buen rato más. La pregunta del millón, y lo he sostenido siempre, ¿cuándo el gobierno va a tomar una decisión coherente? Si él habla de terrorismo, aplique la ley antiterrorista. Obvio, pues. Si él habla de que en el país, ¿no es cierto?, va a combatir la delincuencia, hágalo. Y entregue los medios, ¿no es cierto?, a las policías, a investigación, en fin. O cree rápido ya el organismo que va a permitir, ¿no es cierto?, empezar a conversar este tema y darle los bordes, crear una estrategia frente a este problema. Y eso no se ha visto. Por lo tanto, yo creo que es las grandes contradicciones que tienen que irse resolviendo. El viaje a la Araucanía sí es un paso. Creo que es un paso importante. Ahora hay que ver cómo lo que se dijo allá tiene una bajada, y una bajada coherente. Y no Lo que quedarnos... pasa es que ya nadie le cree mucho a tu querido presidente, pues, Hugo. Yo te pedí la palabra, Álvaro. Pati, Dale, pero Patricia. déjame, déjame terminar. Yo creo que aquí hay un proceso en curso que es muy complejo,
que si no somos capaces de sentarnos luego a la mesa, esto se va a desbordar mucho y no vamos a tener capacidad posterior. Y Pedro tiene razón. O sea, si hay que dar los primeros pasos y hay que sentarse con el Senado, puede ser. En otro organismo puede ser hombres buenos, pero hay que buscar cómo empezamos a buscar pasos que nos permitan entendernos, entender cuáles son las debilidades de la sociedad y las debilidades que tenemos como sociedad para poder ir sacando todas las tareas que cada día se van complicando. Pato. Patricio Vales, adelante. Muy quijotesco, mi querido amigo Hugo Cox. Director, Sí, Patricio Vales, después Pedro, que levantó la mano también. mira, ayer estuve con el presidente Lagos y con Sergio Vitar en el Instituto de Estudios Internacionales. La conversación era sobre el socialismo democrático y sus posibilidades reales. El modelo sueco, el estado de bienestar, en contradicción con otras formas de expresiones de la política que han tenido la declaración de querer buscar, de querer tener, como decía Norberto Bobbio, como estrella polar, la búsqueda de la igualdad de todos en algunas cosas básicas, para que no haya miseria, para que no haya injusticia social. Y evidentemente el socialismo que yo fui responsable de defender, que era el inspirado en el marxismo-leninismo, fracasó en su propuesta para terminar con la pobreza. Y además pagó el precio, a pesar de haber pagado el precio de la pérdida de la democracia, porque la reemplazaba el partido, y la pérdida de la libertad, porque esta la determinaba el partido según sus ideas, y de la creatividad, para qué decir lo que era a propósito de los artistas que se encuentran aquí presentes. La búsqueda del socialismo democrático, entre otras cosas, está la idea de la erradicación y el compromiso de la erradicación de la violencia como forma de acción en la política. Yo creo que es muy grave que todavía se sigan desarrollando tomas de violencia, tomas de terreno que van a generar más oportunidades de violencia cuando la gente se empiece a organizar, que ya lo está haciendo para defenderse, o cuando algunos comiencen a ejercer tomas que tengan resistencia de parte de quienes son los propietarios privados. Algo insinuamos la vez pasada en la última reunión. Yo encuentro muy grave y lo señalo porque hoy día aparecen en las noticias nuevas tomas de terreno y ahora en el norte. Todos los días se está produciendo. La crisis habitacional es gigantesca y el gobierno, naturalmente, lo que prueba con esto es que al cabo de 10 meses, a pesar de tener un ministro de excepción como Carlos Montes, que no conozco otro político que conozca más de política habitacional. Es un economista, por tanto, no sabe de arquitectura, no sabe de urbanismo, pero se puede asesorar de muy buena gente y está asesorado de gente extraordinaria. Es un hombre de gran conocimiento de política habitacional. Sin embargo, algo pasa en la totalidad del organigrama de gobierno, de las políticas de gobierno, que el problema, en vez de haberse ido resolviendo, para la cual hay que tener paciencia y entendemos que toma tiempo, en vez de eso se ha ido agravando. Y además políticamente está siendo justificada por muchos políticos esta usurpación de terrenos privados en que no se le devuelve a los propietarios. Parece que hay una orden municipal en el caso de Quillota. Sin embargo, la orden municipal no es el mandato con imperio de la justicia y de la fuerza pública. Yo quiero decirles que cuando estaba la discusión en la campaña presidencial, escribimos varias veces sobre esto y se nos contestó de aquella izquierda galopante que parece que olvidó sus raíces en Bilbao, en Santiago Arco, en la socialdemocracia que tenía Recabarren al fundar el Partido Obrero Socialista, en lo que era el viejo Partido Comunista, parece que se le olvidó todo. Y nos contestaron que eran puras mentiras cuando hablábamos en la campaña del candidato Boric. Yo les leo, en el número 4 de las acciones de gobierno del programa del candidato Gabriel Boric, dice, plan de erradicación
y respuesta digna de campamentos. No voy a leer todos los considerando porque es largo, pero digo, propuestas. Número 1, no habrá desalojos de terrenos. ¿Qué le parece a usted? Se dijo esto en el programa presidencial del presidente actual. Si yo soy un poblador, yo voy con este papel. No tengo que llevar un certificado del Servio, ni un voucher del banco, ni una orden municipal. Yo voy con este documento que dice, este es el programa del presidente. Dice, no habrá desalojos de terreno, sin solución habitacional para la familia que se encuentren en una toma de terreno y estén constituidas en un campamento. Dice, punto seguido, y agrega para quien tenga duda, las familias que se tomaron el terreno, permanecerán en él hasta que se logre una solución definitiva a su demanda de vivienda o una solución parcial, si hay que trasladar el campamento a otro lugar. Usted comprende que esto es de una violencia para los propietarios y es de una amenaza para el privado. Y hablo para el privado, cuando uno habla del privado, está todavía este estigma que logramos instalar desde cuando estábamos en el Partido Comunista, de que la idea del privado son todos unos empresarios privados todopoderosos. A veces se trata de personas modestas que tienen un pequeño terreno. Dice, y agrega en el número 2, el programa del presidente Boric, si el terreno es privado, se seguirán dos vertientes. La primera, acordar con él o con los propietarios la compra por parte de organismos del Estado que se encargará de crear el banco de tierras. Yo no sé dónde se ha visto esto, porque hasta ahora se han tomado los terrenos y no hay compra. Y la segunda, si él o los propietarios no quieren vender, se acordará con ellos un canon de arriendo. ¿Le están pagando arriendo a los que les tomaron los terrenos? Que se pagará mensualmente. Hay propietarios que pueden contestarnos que les están pagando arriendo mensual el gobierno mientras dura la permanencia del campamento en terreno, con el compromiso de desocuparlo en el más corto plazo. Yo digo, esto encierra una tremenda violencia. Violencia contra el que le tomaron el terreno y violencia contra el que tiene el potencial que le tienen el terreno, porque ahora esa persona tiene miedo y no hay derecho para esto. Y esto no ha sido borrado del programa del señor presidente, no ha sido eliminado y no se ha dicho, un minuto me dice, un minuto, ya, y no ha sido anunciado que esto no se va a aplicar. A mí me gustaría que el gobierno, junto con anunciar sus medidas contra la violencia, comprenda que estos son gérmenes de violencia, que independiente que se lo hayan tomado pacíficamente con banderas chilenas y con sonrisas a un propietario que no estaba presente y que al propietario no le hicieron nada, la violencia constituye un acto de violencia, no solo pegarle al propietario, si aunque usted no le pegue, si usted le quita el terreno y se apoya en este documento que tiene el programa presidencial, es de una violencia para Chile y genera un clima muy peligroso. Pedro Barría, después Patricia Ya. y Hugo Cox. Voy a seguir muy breve con una idea de Patricio, pero después voy a plantear otra. Claro que es un germen de violencia y el problema deriva básicamente de que en la concepción decimonónica de la izquierda el derecho a propiedad no es un derecho humano. Son otros los derechos humanos y el derecho a propiedad no es un derecho humano. El dueño de un kiosco no tiene derecho a propiedad sobre su chiquitito kiosco, no. Es tan injusta la situación que a través de unas cartas al director del Mercurio, una persona que le tienen tomada una parcela, fundo, no sé qué cosa en el sur, y que lleva como 10 años con la toma, ha pretendido que Impuestos Internos no le cobre las contribuciones, porque no puede usar la propiedad. Y la respuesta es que no, que la ley dice que tiene que seguir pagando las contribuciones. Entonces, cuando dicen que le van a pagar un arriendo al que le tomaron, debería decir que también que lo van a exonerar del pago de las contribuciones. Obvio, así debería Claro. ser. Ahora,
a mí lo que me preocupa es el tema humano del amor del ser humano por los otros seres humanos. Estoy muy impresionado por el libro de Baltasar Garzón que estoy leyendo, porque dice, no es primera vez que lo leo, que centenares de terroristas a los que interrogó, nunca, dice, encontré a ninguno que se arrepintiera de haber hecho sufrir a otra persona, de haberla matado, de haberla secuestrado o de haberla hecho desaparecer. Nunca. Ah, eso dice Garzón. Eso dice Garzón. Al contrario, dice, se sentían orgullosos de lo que habían hecho. Se sentían como cumpliendo un cierto destino. Y cuando yo hablo de que hay que dar un paso y cruzar al frente, esos pasos solamente lo pueden dar grandes hombres o grandes mujeres. En la campaña presidencial del 94 en Sudáfrica, siendo candidato Mandela, varias veces, en varias concentraciones, se produjeron muertes por ametrallamiento de grupos paramilitares. Y Mandela, en vez de llamar a la venganza, que habría significado la guerra civil total, llamaba a su gente a confiar en que todo iba a cambiar, que se iban a ganar las elecciones, a volver tranquilos a las casas, a no dejarse provocar. Esos son gestos magnánimos de personas tremendas. Martin Luther King tiene decenas de ejemplos parecidos. Entonces, una vez Christian Barque escribió, nos hace falta un Mandela. Pero en realidad, más que un Mandela, yo creo que nos hacen falta decenas de Mandela. Porque hay que cruzar al frente. Hay que cruzar al frente. Hay que ceder, hay que reconocer lo bueno del que está en el frente y tratar de hacer cosas buenas. Si no, vamos a terminar en la disolución de la comunidad. Una comunidad en el miedo no puede crecer, porque el miedo genera, o se retroalimentan, genera desconfianza. Y en la desconfianza surgen rápidamente los problemas. Pueden haber comités de defensa del gobierno que denuncien a los que están en contra. Bueno, eso se ha visto en otros países. Entonces, yo creo que estamos nosotros viviendo un momento en el mundo, un momento en el cual, si no se adoptan medidas gigantescas por parte de los líderes mundiales y los líderes en Chile, en realidad el cambio climático va a ser una bagatela al lado del enfrentamiento relacional y la confrontación permanente que vamos a comenzar a vivir. Y vamos a crear un mundo invivible, no por el cambio climático que lo hemos creado nosotros mismos, sino que por la confrontación permanente entre grupos que se sienten superiores a otros y tratan de dominar a grupos que consideran inferiores. Yo tomo el guante de lo que dice Pedro. A mí me encanta este equilibrio que tiene Pedro para analizar los temas, pero quiero ser súper enfática y clara en lo que voy a decir, deslenguada, mejor dicho. Muy bien. Parte del equipo, parte del equipo. ¿Por qué lo digo previamente? Porque yo creo que aquí, si bien no voy a negar que la derecha ha tenido, digamos, actos de violencia a lo largo de la historia, la ideología que lleva en esencia la violencia ha sido el comunismo y la izquierda radical. Tanto es así, y por qué me preocupa y me importa mucho lo que dice Pedro en relación a lo que leyó de Garzón, porque los grandes héroes de la izquierda para los jóvenes que son nuestro futuro fueron, por ejemplo, un héroe como el Che Guevara. Y el Che Guevara fue un asesino, un hombre que fusilaba. Quien ha leído el diario del Che Guevara, de verdad que lo ha leído, y que no lo lleva en la camiseta como el gran héroe salvador, sino como el hombre que asesinaba a destajo y mataba a destajo, ¿ya? A más de 120 en un momento determinado, sin asco. Y ese pasó a ser el héroe de la izquierda en la década del 60.
pero nadie de la izquierda, ¿ya?, dijo que era un asesino. Hoy día, en los colegios, en el Instituto Nacional, en los emblemáticos, ¿ya?, se acuchilla a chiquillos al interior de los colegios. Se encuentran armas de fuego al interior de los colegios, pero el programa de nuestro gobierno de izquierda, del gobierno del señor Boric, dice, y estuvo a punto hace un mes atrás, de eliminar y de impedir que en los colegios, como en las aduanas, existieran estos controles básicos de metal para que no ingresaran ni cuchillos ni pistolas, porque se estaban, entre comillas, violando los derechos humanos de los niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué valores estamos poniendo primero? A mí me preocupa muchísimo cómo se ha ideologizado, y vuelvo a insistir en el tema, que la ideologización que se ha llevado a cabo a lo largo de varias décadas está dando como consecuencia esta sociedad que hoy día tenemos y que no hay quien la frene. Me preocupa muchísimo, pero por otra parte tengo la esperanza que gente como Pedro, como Hugo, como Pato, como Álvaro y como varios de los que nos están escuchando vienen de vuelta, ya se están dando cuenta que esto no nos puede llevar a nada bueno. Es solo el diálogo, es solo la conversación, es solo el encuentro, la capacidad de poder entendernos con el otro, aunque pensemos distinto, lo único que nos va a hacer surgir y crecer. Entendámoslo de una vez por todas, porque los maximalismos, como decía muy bien, no me acuerdo si Hugo o Pedro, no nos lleva a nada. Pero reconozcamos claramente que entre los dos bandos, la izquierda en general y especialmente el Partido Comunista, que todavía sigue siendo el partido que hay que adorar, ¿ya?, por muchos el de izquierda, es el partido y es la ideología que sembró la violencia en el mundo y en Chile. No, yo no puedo estar de acuerdo con eso, ¿ah? Hugo Cox había pedido la palabra. Está bien, pues Ya. Pato, qué bueno que no estés de acuerdo, porque sería ya No, dramático que no, si estuvierais de acuerdo conmigo también en eso. no estoy preguntando si está bien o mal, estoy diciendo que no estoy de acuerdo para después poder expresar mi desacuerdo. Yo ya terminé. ¿Puedo opinar? Sí, pues. Ya. Bueno, voy a partir con situación. Les pido disculpas primero por haber ingresado tarde. Al final fue tarde. Yo ahí es Álvaro el que te da el pase, yo no. Sí. Es que tú asumiste directora, Patricia. En Sí, todo pues, caso, hay situaciones. Aquí en Chile se ha establecido una Pero realidad. no le dieron la palabra a Álvaro Bindi y le... Bueno, Bueno, miren, si es corto lo que voy a decir. Acá se ha establecido una situación de que aquí se puede hacer de todo porque nunca pasa nada. Nadie recibe pena por lo que haga. Choque, robe, bote un poste, que queme 500 vehículos de carabineros. No pasa nada. No hay ni un preso por eso, no hay nadie que esté pagando. Eso lo paga Moya. Acá en el caso de la quinta región, la toma de Quilpué, que son más de 40 hectáreas, que la organizaron sicarios colombianos, al dueño de la que vivía en Reñaca, fue tanto que lo mataron en la puerta de la casa un sicario, está condenado a 20 años. Pero a la familia no le han devuelto nada, el gobierno, la intendencia, no, el gobernador ni el delegado presidencial no dicen absolutamente nada. Es una toma VIP también, porque se hace con motoniveladora, con bulldozer, y ahora la guinda de la tinta está en el fondo Las Rosas de Quillota, donde el alcalde se da a la mano que no tiene atribuciones para hacer nada, porque se puede actuar cuando es solo en forma fragante, y para eso hay 12 horas. Después de eso tiene que hacerse una querella, y en el caso que gane la querella por ocupación ilegal, el propietario tiene la obligación, que además se lo puede exigir la municipalidad, de que tiene que pagar la demolición de lo que se ha construido. Así están de bien las cosas. Y es por eso que también suceden otras cosas, por ejemplo, en Longotoma, donde el Mundo Pérez Urgüy compró 500 hectáreas de terrenos de primera, pero sin agua. Tiene todo plantado, nadie sabe de dónde saca el agua. Pero cuando van a catear y hacerle
a revisarle de la dirección de agua, no deje entrar la gente. ¿Por qué? Porque él se cree intocable. Así como el lumpen se cree intocable, él también el lumpen de muy aguerrida, pero nadie se atreve a ingresar porque ni con la fuerza pública pueden entrar los funcionarios a revisar de dónde está sacando el agua. Entonces ya es una situación generalizada que es transversal. Y eso no va a llegar a ninguna parte porque todo el mundo cree que hace lo que quiere y no pasa nada. ¿No? Siempre Gracias. sin agua es una locura. ¿Cómo va a plantar? Sin embargo, el principal exportador de palta de la zona de la Ligua. Bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bien. Les recordamos a todos nuestros invitados que ojalá por una cuestión de orden puedan hacer su opinión. Nosotros igual vamos a estar buscando el espacio para leer sus opiniones si las ponen a través del chat. La palabra la había pedido Hugo Cox. Ya, mira, yo creo que un poco ya sintetizando y tratando de darle un sentido a esta conversación que hemos tenido. Yo creo que la fractura social que tiene este país es de larga data. Una fractura social que si no se levanta un relato relativamente común, si no se le da un sentido al país, hacia dónde se quiere caminar, lo más seguro es que esto termine al borde del precipicio. Aquí hubo un periodo muy rico en América Latina, cuando en América Latina todos los gobiernos eran de carácter socialdemócrata, por ejemplo, el caso de Cardoso, el caso nuestro, que fueron dándole un sentido a la política latinoamericana distinta. Y América Latina es escuchado. Hoy América Latina no es escuchada. Hoy América Latina, y el país en especial, está cada día más aislado. Por lo tanto, si no recuperamos luego un relato y dejemos a un lado esta creencia obtusa de imponer las ideas, que mis ideas son mejores que las tuyas, no vamos a llegar a ninguna parte. Es el momento en que hay que levantar un relato distinto. Y creo que hay que buscar en las fuerzas políticas chilenas un relato que le dé sentido a la nación. Eso no va... Ya nos está pillando el reloj, por lo tanto, Patricio, para comenzar con las Sí. intervenciones de... Yo no puedo dejar de decir que el juicio de Patricia para instalar la idea que la violencia viene y ha venido desde la izquierda, en particular del Partido Comunista, y en general de la izquierda y en particular del Partido Comunista, y que no ha venido desde la derecha, está refutado por los hechos. En realidad la derecha no es una santa paloma. No basta decir que en algunos casos también han habido algunos actos de violencia. No. La derecha ha sido muy violenta, pero la diferencia ha estado en que mientras la izquierda, en algunos sectores, no todos, porque existe otra izquierda, no todas las izquierdas, en algunos sectores para la conquista del poder se propusieron y nosotros fuimos parte de esos grupos, no en particular, pero estábamos en un momento en el que se decía que a la violencia reaccionaria se opondría a la violencia revolucionaria, e incluso la frase la utilizó el propio Allende. Y si bien yo no era un seguidor del Che Guevara, nos aparecía como atractivo toda esta idea que para tomarse el poder y lograr el régimen de justicia social, la violencia era justificada. Y así trabajamos mucho tiempo. Pero la derecha, como tenía el poder y como estaba instalada en el poder, tenía todo el aparato del Estado para funcionar con la violencia de las armas del Estado a su servicio para imponerse con masacres que se conocen a lo largo de la historia de Chile y que están marcadas por evidencia. Que naturalmente el que está en el poder no forma grupos revolucionarios contra el poder, porque es el que está en el poder. Durante muchos años existía una violencia. No sabía que los partidos radicales eran de derecha, pues, Pato. Una gigantesca violencia que se hacía desde el aparato del Estado para mantener condiciones de miseria, para impedir, para impedir manifestaciones sindicales. Yo no sabía Los gobiernos de derecha
que trabajaban con el aparato del Estado para impedir con fuerzas policiales y El muchas único veces... gobierno de derecha fue el de Pero por favor, Alessandri, hombre, en el Patricia, siglo por favor, XX. y con fuerzas policiales y con fuerzas militares para impedir desarrollo sindical, para poder mantener determinadas situaciones que mantenían en condiciones miserables a los países en América Latina. Y igual que en la física, aquí hay una cosa de acción y reacción. Y eso iba generando una provocación que caminaba por un camino que yo no quiero transitar. Por eso me gusta la idea del socialismo democrático, por eso me gusta la socialdemocracia, por eso dejé de ser comunista cuando me dijeron que había que trabajar contra Pinochet, matando gente con el Frente Manuel Rodríguez, porque eso era legítimo. Pero el gobierno de Pinochet era un gobierno sanguinario, criminal, apoyado por políticos de derecha y por políticos de centro Mato, derecha, que se lavaron todas las manos, no un año, no 2 años, durante Mato, 17 años. Y antes de Mato. eso, muchos otros gobiernos, deja terminar, Patricia. No, a mí no, tu argumento es muy fuerte. Yo quiero Te entregar con estás la misma apasionando fuerza. mucho. Pero por favor, estoy hablando con toda tranquilidad. Lo que pasa es que no te gustan, son apasionados los argumentos desde el punto de vista de la evidencia, son fuertes de la evidencia. Los calificativos, decir que alguien es un gobierno es criminal, es de pasión, pero no estoy desatado desde el punto de vista emocional. Estoy tranquilo. Y creo que hay que saber juzgar con tranquilidad también lo que han sido esos gobiernos de derecha que se impusieron para mantener un orden que era muy dañino para el país y que mantuvo muchas condiciones de miseria, de pobreza y de injusticia. Y entonces estaban tranquilos. ¿Para qué iban los dueños de los fondos o los dueños de las empresas a los cuales sus sindicatos los reprimían y a los campesinos los reprimía el aparato del Estado? ¿Para qué iban a formar grupos violentistas? Cuando lo vieron el peligro de perder el poder, inmediatamente formaron grupos violentistas en tiempo de Allende y formaron a los grupos Patria y Libertad y formaron el grupo Rolando Matus y formaron grupos que salieron armados a la calle y terminaron matando hasta el comandante en jefe del ejército y al edecán del presidente. La violencia ha venido en el mundo de la derecha y de una parte importante de la izquierda, de no toda la derecha y no de toda la izquierda. Así podemos abrir un camino si miramos esas evidencias para que logremos un camino de una política que no sea violentista. Esa es mi No opinión. puedo, yo sé que se está Patricia, terminando el programa, pero solamente quiero decir, porque esto da para una conversación larga, yo no estoy de acuerdo con los adjetivos que ha utilizado mi querido amigo Pato, porque son adjetivos muy fuertes para situaciones que hay que contextualizar bastante de otra manera, y menos decir que, y es lo último que digo porque es para largo, es decir que los gobiernos de Chile en el siglo XX son gobiernos de derecha, cuando todos sabemos que los gobiernos de Chile en el Yo siglo no he XX, dicho eso. bueno, pues estás diciendo que todos los gobiernos de Chile, las matanzas en los gobiernos de Chile, yo que Sí, sepa, pero los lo he gobiernos dicho fueron todos los radicales, gobiernos. fueron por No lo menos dije tres eso. gobiernos radicales durante el siglo XX. El único gobierno de derecha fue el gobierno de Alessandri, que fue un gobierno de administración. Pero en fin, no quiero entrar en esa discusión porque es de otra magnitud. Pero está bien que tú defiendas lo que defiendes, y yo lo que te puedo decir es que a mi juicio aquí, tú lo dijiste al comienzo, el que ideológicamente sembró la violencia como un método para llegar al poder fue la izquierda y fue el Partido Comunista. Y que la derecha haya actuado como acción y reacción, eso es evidente. Eso no lo puede negar ningún historiador ni ningún No, en testigo. el curso de la historia, Patricia, la derecha ha sido aplastadora de los derechos durante el siglo XIX Pero, y parte importante del Pero, a ver, XX. pero yo creo pero, que, yo creo que no puede dejar de haber una condena global al uso de la violencia. Bueno, eso está de coco. Yo creo que hay sectores de derecha que son partidarios de la violencia y la ejercieron, hay sectores de izquierda que son partidarios de la violencia y la ejercieron. El tema concreto es quienes vienen de vuelta. Ese es el Exacto. problema. Con lo que hay que trabajar O son quienes la llevan en esencia. con la La gente de valoran. derecha que viene de vuelta y con la gente de izquierda que viene de vuelta. Es ahí donde se puede encontrar el futuro del país, si no,
Realmente Sí, no tenemos estoy de futuro acuerdo. como país ni como comunidad. Como Cox, Aunque para ir cerrando. sigamos interpretando la historia distinta, podemos ponernos de acuerdo para salir del hoyo. Hugo, adelante. Vamos cerrando. No, sí, no, para cerrar, o sea, yo concuerdo con lo de Pedro, o sea, aquí hay que aislar a los grupos que predican, que están en la violencia, tanto derecha como izquierda. Y la única manera de poder conversar es con aquellas personas que realmente buscan un camino que sea distinto. El aislamiento a esos sectores es una tarea de toda la sociedad, de todos los sectores sociales. Y hay que estar atento a lo que se yerra, a los errores de derecha y de izquierda. No solo lo que ha hecho de mal la izquierda, mirar las conductas violentistas de la derecha y de la izquierda. Exacto. Dice acá, vamos, para ir cerrando, un breve comentario también. Voy a leer algunos de los comentarios que también están en nuestro chat. María de los Ángeles dice, estoy totalmente de acuerdo con Patricio con lo que dice y consulta pasión. Y Miguel nos recuerda que hoy día Daniel Jadwe llamó a formar milicias, brigadas antifascistas en cada comuna. ¿Qué tal? Dice. ¿Ah? Un comentario para el cierre. ¡Qué Recordemos que barbaridad! tiene que ver, por eso los liderazgos son tan importantes. Y solo quiero recordar, aprovechando que tenemos aquí a dos personas de profunda raigambre histórica, que un liderazgo como no solo el de Mandela, que recordaron recién, sino también el de Gandhi. Gandhi, cuando hizo sus huelgas de hambre, la mayoría de las huelgas de hambre que hizo, no las hizo contra los ocupantes británicos, las hizo contra sus propios partidarios que se salían de madre y hacían, y era para controlar la violencia que venía desde sus propias. Ah, cuando fue la huelga de hambre, claro, la La huelga huelga de de 30 días, sí. Entonces, es un acto desde el liderazgo que tiene que partir precisamente, como decía Pedro, para dar el primer paso, condenando la violencia y conduciendo a su propia gente por el camino correcto. Eso. Ya, pues, el reloj Ya, pues. es implacable. Les agradecemos a todos su participación, como siempre, a nuestro público, por su interés, por su compromiso, por su pasión también. Y nos vemos la próxima semana, como siempre, por Yo no esta misma. voy a estar de viaje. Ah, Estás Que te dejando vaya mucho. muy bien, Pati. Ya, Suerte en tu gracias. viaje. Que te vaya Qué gracias. pena bien. que no voy a poder estar en la Vamos próxima, me a, hubiera ¿Cómo le encantado. fue a tu amiga en Paraguay? Corte para que cuente, Ya, director. sí, vamos a cortar la grabación, que la fuerza los acompañe, y luego continúa el post programa. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos.